Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todos los días leyendo, dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy está aquí tormentoso, la ciudad en la que vivo, pues pega un poco a hablar de terror. Hoy continúo, ya sabéis que estamos en octubre de 2024 y el último vídeo fue de It, de Stephen King. Anteriormente hicimos un directo también de Stephen King con David Carpa. Y hoy quiero hablaros de otro clásico del terror, un clásico imprescindible que es El Exorcista. Supongo que todos habréis leído la novela, o si no, al menos seguramente habréis visto la película, que es un peliculón, a mí me gustó mucho. Y esta novela, esta edición es prácticamente pues de los años 70, es, bueno, cuando justo en la década en la que se publica El Exorcista de William Peter Blatty. Bueno, en el prólogo, me meto ya en harina, voy a hacer un pequeño resumen. Es una novela que me gusta mucho y os tengo que decir que me ha sorprendido. La película me gustó mucho y aquí hay un debate. Sacaré un vídeo sobre libros cuya versión cinematográfica es extraordinaria para que podamos debatir qué os gustó más, si el libro o la película. En este caso, a mí el libro me gusta mucho, pero es de decir que la película me impactó bastante. Bueno, en el prólogo estamos en Irak del Norte, hay una excavación arqueológica en la que se encuentra una cabeza en piedra del demonio Pazuzu. La cabeza había sido perforada, por lo que había sido un amuleto de protección. Os recuerdo que con Bosdak, el directo que dedicamos a la mitología sumeria, Bosdak nos estuvo hablando de estos demonios y citó al exorcista. Os dejo aquí la etiqueta. Bueno, os voy a leer el comienzo porque a mí me ha parecido brutal. Arranca así. Como el maldito y fugaz destello de explosiones solares que solo impresionan borrosamente los ojos de los ciegos, el comienzo del horror pasó casi inadvertido. De hecho, fue quedando olvidado en la locura de lo que vino después, y quizá no lo relacionó de ningún modo con el borrador mismo. Era difícil de juzgar. Estamos en una casa, ¿vale? La casa era alquilada, acogedora, hermética, una casa de ladrillo colonial cubierta de hiedra en la zona de Georgetown, en Washington DC. Al otro lado de la calle había una franja de campus perteneciente a la Georgetown University. Detrás, un escarpado terraplén que caía en pendiente vertical sobre la bulliciosa calle M y, más lejos, el famoso río Potomac. El 1 de abril, por la mañana temprano, la casa estaba en silencio. Chris McNeil se hallaba incorporada en la cama, repasando el texto de la filmación del día siguiente. Regan, su hija, dormía en una habitación, al final del pasillo, y los sirvientes Willy y Carl, ambos de edad madura, ocupaban una estancia contigua a la despensa en la planta baja. Aproximadamente a las 12:25 de la noche, Chris apartó la mirada del guión y frunció el ceño con perplejidad. Oyó ruidos extraños. Eran raros, apagados, agrupados rítmicamente. Un código insólito de golpecitos producidos por un muerto. Curioso. El ruido parecía provenir del dormitorio de Regan. Regan. Yo voy a pronunciar Regan como lo leo. La madre fue habitación helada, rasguños, ruidos en el techo. La actriz, que es madre de la niña, se llama Chris. Chris creía que el ruido era de ratas. Se lo dijo a Carl al día siguiente. Carl era una especie de mayordomo. En la casa estaba Shannon, la secretaria de Chris, muy centrada en meditar y buscar la calma, y Regan, Regan, la madre, y Willy, que es la mujer de Carl. Bueno, en esto que la niña llama a su madre, Regan llama a su madre, no encuentra un vestido. En la habitación la niña está en medio mirando el techo. Oye ruidos. Chris dice que son ratas o ardillas. No encuentra el vestido. Llegaron Willy y Carl. Como decía Willy, es la mujer de Carl, que también trabaja en casa. Decía ella que el vestido estaba en el armario, pero realmente no estaba allí. Ella estaba segura de haber dejado el vestido en el armario. Carl puso trampas para las ratas, pero él decía que no había encontrado ni rastro de aquellas ratas. El vestido lo encuentran arrugado en el armario de Chris. Al entrar en la habitación de Regan, la cómoda estaba movida a medio metro. Más tarde, la niña estaba en el sótano, jugando y haciendo manualidades para la madre, un pájaro. Al llegar Chris, vio una tabla de Ouija.
La niña solía jugar sola. Solía hacerle preguntas a un tal capitán Howdy. Chris pensó que podía deberse al divorcio. Su exmarido se llamaba Howard, parecido a Howdy. Quizás la niña no lo estaba asimilando bien. Le hizo una pregunta a la tabla, pero no hubo movimiento. Esa noche al acostarse, la niña se levantó porque decía que había ruidos. Chris subió al latillo, pero estaba todo limpio. Pasaron algunos días, rodajes, paseos. Una mañana, Chris se encuentra a su hija en la cama. Decía que su cama se movía. La madre no la creyó. Por otro lado, se nos presenta al padre Carras, famosísimo. Va a unas jornadas sobre psiquiatría, él era psiquiatra y cura. Participaba con una ponencia y luego iba a visitar a su madre. Los orígenes de Carras eran muy humildes. Su madre vivía con cierta ayuda social. Estaba en Nueva York. Luego Carras se va a Washington. Había pedido traslado a Nueva York para estar con su madre y ser profesor, pero parece que no fue admitido. Chris estaba buscando pediatra para su hija. Tras su cumpleaños había cambiado mucho. Mal humor, insomnio, mucha energía y había perdido fuerza. Tenía malas notas, se quejaba de que alguien cambiaba los muebles y las cosas del lugar. Chris creía que todo lo hacía su hija, Regan, pero su médico le dijo que lo viera antes un internista. El médico dijo que podía ser nervioso. Le manda un medicamento. El médico le dijo que mientras la examinaba, la niña decía obscenidades, palabrotas. Parecía no ser ella. La niña también se quejaba de un mal olor que Chris no percibía en la habitación. Esto sí lo describe mucho, evidentemente no se ve en la película porque no se puede notar, pero la descripción del hedor es permanente en la novela. Una noche, Chris tuvo una cena con un senador, una vidente, un astronauta, un director de cine, 2 jesuitas. La vidente se llamaba Mary Howe Perrin. También en la cena estaba el padre Dyer y el padre Wagner, decano jesuita. Según Perrin, en un edificio cercano a la casa se decían misas negras. El decano explicó lo que era a Chris. Cerca de la casa, Chris también veía a un sacerdote, cerca del chalet donde se decían las misas negras, para concretar. El decano dice que es el padre Carras. Hacía poco que había fallecido su madre. Más tarde Chris fue a buscar a su hija, la llevó a presentarle a los invitados. Saludó a todos, pero no a Perrin, a la vidente. Esta le coge la mano y la niña la suelta de golpe. Perrin reía, pero la miraba profundamente, se olía algo. Chris la llevó a su hija a acostar. La habitación estaba helada. Se fue Chris y dejó a la niña durmiendo. Dyer contó que se habían encontrado profanaciones en una iglesia cercana en esa calle. La misa negra es una parodia de la misa. Se blasfema y a veces hay sacrificios humanos. El que entiende todo eso bien es Carras. Lo estudia desde la psiquiatría. Él era escéptico, no creía en las posesiones, por lo tanto su perspectiva siempre era la médica, la psiquiátrica. De golpe apareció Regan en el salón diciéndole al astronauta, porque había un astronauta en la cena, que iba a morir allá arriba. Chris se lleva rápido a su hija, la baña, la acuesta, previo 1000 disculpas, se había disculpado evidentemente, y le explica a los invitados que, que al fin y al cabo su hija estaba enferma, tenía una enfermedad que no sabía muy bien lo que era. Perrin, la vidente, estaba todo el tiempo callada y seria. La última en irse fue Mary, fue la vidente. Habla con Chris y le aconseja que le quite la ouija a su hija. Ella creía que había 2 mundos, pero el oculto podía ser peligroso. Más tarde, cuando Chris ya iba a la cama, la hija empezó a gritar. La cama se movía. Carras era el psiquiatra del campus. Se ve que allí estudiaban los futuros sacerdotes. Un cura ya anciano le dijo a Carras que había estado investigando las profanaciones. En una de ellas apareció un papel en perfecto latín escrito que relataba posibles relaciones íntimas entre la Virgen y María Magdalena. Seguramente fue escrito por un sacerdote, quién sabe. Ese día Carras fue relevado de sus funciones como consejero y destinado a la Facultad de Medicina de Georgetown como profesor de psiquiatría. A la niña, a Regan, le hicieron varias pruebas médicas. Sospechaban que podía ser cierta epilepsia, pero era una epilepsia muy extraña. Le habían hecho radiografías y, Mary Howe,
por cierto, había dejado en la casa un libro de la biblioteca en la que hablaba de misas negras, en la casa de Chris. Se lo había dejado en el salón, pero al día siguiente nadie sabe dónde estaba ese libro. En las radiografías no había nada, así que Chris llama a otro doctor para que fuera urgente a casa. En ese momento, el doctor fue junto con un neurólogo. Total, que fueron a casa y vieron a la hija de Chris, a Regan, levitando y cayendo a la cama y gritando que quería matarla. Empezó a retorcerse. Balbuceaba Eidan Yoson, Eidan Yoson. Los doctores intentaron agarrarla. Golpeó a uno, se elevó y gritó: «Esta puerca es mía, aléjese de ella». El cuerpo se arqueó, la cabeza tocaba los pies. Los médicos se miraban. Querían inyectarle un sedante. Regan cae dormida. Los doctores dicen que puede ser una lesión en el lóbulo temporal, un caso extraño unido a desdoblamiento de personalidad, ya que decía «mi niña, mi perla», como si hablara a otra persona. Klein, el doctor, uno de ellos, quería hacerle una punción lumbar. Las pruebas no encontraron nada. El doctor Klein le dijo a Chris que era el momento de llamar a un psiquiatra. Esa noche Shannon y Chris vieron deslizarse a Regan como una araña, arqueada hacia atrás. Si habéis visto la película, esta imagen la tendréis en la retina. Chris llamó al doctor. Nos vamos al 29 de abril. Os voy a leer la página 135. Los médicos la observaron durante media hora. Se dejaba caer, daba vueltas sobre sí misma, se tiraba de los pelos. Ocasionalmente hacía gestos con la cara y se apretaba las manos contra los oídos como para anular un ruido repentino y ensordecedor. Vociferaba obscenidades, aullaba de dolor. Finalmente se arrojó boca abajo sobre la cama, doblando las piernas debajo del estómago. Gemía en forma incoherente. La niña decía que alguien estaba dentro de ella. El psiquiatra hipnotizó a Regan. Su aliento apestaba, la cara cambió. Dijo que era Aidan Yoson, que en realidad no soy nadie, pero al revés, hablaba al revés. Un detective, por otro lado, al tiempo, un detective fue a hacer algunas preguntas porque Burke, que era el director de Chris, de las películas, de ciertas películas en las que había aparecido Chris, Burke era un borrachín, un tío que cuando bebía era agresivo, que insultaba a Carr, etc. Bueno, pues total, este director había sido encontrado muerto, seguramente en un accidente, pero antes había estado en casa y por lo visto se había caído de esta manera de la casa y se había encontrado cerca de la casa muerto, como si alguien lo hubiera tirado de la ventana de donde dormía Regan. El detective se llamaba Kinderman. Cogió un pájaro hecho por Regan en la casa sin que Chris se diera cuenta. Le preguntó varias cosas y se fue. El pájaro lo cogió por el tema de las huellas. El detective leyó el informe del forense. Burke parecía haber sido asesinado por alguien muy fuerte. El policía fue a hablar con Carras sobre Burke. Le preguntó que qué sabía de brujería. ¿Podría estar relacionada la muerte de Burke con las profanaciones? Hablaron de misas negras y Carras le dio un papel en latín, encontrado en unas misas negras, al detective. Era de alguien que estaba acostumbrado a pensar en latín, que si sabía tanto latín, podía ser otro cura. Nos vamos al miércoles 11 de mayo. La niña estaba cada vez peor. En uno de sus desvaríos decía muchas cosas religiosas. Llegaron a atarla con correas. Chris encontró un crucifijo debajo de la cama. Era como si estuviera poseída. El doctor le recomendó terapia de shock. Le mencionó un exorcismo. La sugestión podría ayudarla. Chris encontró un libro sobre brujería que había dejado. Encuentra el libro de brujería que había dejado la vidente. Se hablaba de posesiones, de síntomas parecidos a los que tenía su hija. El detective llegó de nuevo a casa de Chris. Burke había sido encontrado como en los asesinatos rituales. Sospechoso. ¿Se fue de casa y dejó a Regan sola? La secretaria salió un momento a la farmacia, no cuadraba. O sea, supuestamente Burke fue a la casa, se quedó solo con la hija. Supuestamente Burke fue a la casa, Shannon va a la farmacia, se queda solo con la hija y luego al poco tiempo aparece asesinado. Sospechaba de que alguien mató a Burke y lo tiró por la ventana de la habitación de Regan. Más tarde el detective interroga a Carl. La noche del asesinato de Burke, Carl decía haber estado en el cine, pero era mentira. Burke lo trataba muy mal.
cuando iba borracho, que era casi siempre, a Carr, que era suizo, lo llamaban, bueno, lo insultaba constantemente, por lo tanto podía ser sospechoso de haber matado al director de cine. Willis había encontrado el libro de la brujería bajo la cama de la niña cuando no había nadie en casa, limpiando. La niña gritaba, la cara desencajada, la cabeza se retorcía. Chris se desmayó. Chris se puso en contacto con Carras, la vidente le habló de él y le pasó el contacto. Carras era jesuita y había estudiado medicina y psiquiatría. Carras dijo que ya no se hacían exorcismos desde que se conocían las enfermedades mentales, pero Chris insistía, necesitaba que le hiciera algo a su hija. Chris quiere que le haga un exorcismo, pero Carras dice que se necesita permiso de la iglesia. Puede ser peor porque es muy sugestivo, pero Chris está desesperada. Todos los médicos le han enviado a Carras. Ante la desesperación de Chris, Carras decide ir a ver a la niña. Carras entra en la habitación notando el peligro. La niña gritaba, una voz como amplificada. Carras, en la habitación, se golpea con ese olor, ese hedor insoportable. La niña tenía grietas en la cara, correas puestas, le pidió a Carras que le quitara las correas. La niña decía ser el demonio. La forma de hablar sorprende a Carras. Tenía solo 8 años. Carras empieza a interrogar a la niña. La cosa Regan, o la niña, decía que la madre de Carras estaba con ellos. Vomitó de golpe. Chris sospechaba que quien había matado a Burke era su propia hija. Le dijo a Carras que la cantidad de tranquilizantes que le daban no podía controlar el nerviosismo, los impactos, todo lo que hacía la niña. Estaba atiborrada de tranquilizantes, pero aún así no podían controlarla. Carras dice a Chris que cree que es una especie de patología, lo que respondería incluso que los objetos se pudieran mover y la fuerza que tenía. Pero Chris no cree que los objetos se movieran o que los platos se tiraran al techo o que la cama se levantara porque su hija tenía una patología. Ahí había algo más. Carras le pide unas grabaciones de la hija y los informes médicos, unas grabaciones, la habían grabado hablando. Se llevó también el libro de brujería. Más tarde se dedicó a investigar sobre posesiones y enfermedades mentales. Carras lee que los signos de posesión pueden ser facilidad para hablar un idioma extranjero desconocido para el sujeto, predecir el futuro, adivinar hechos ocultos y muchas cosas más. La niña sabía que la madre de Carras había muerto. ¿Cómo podía saber ese detalle? Carras escuchó la cinta, estudió distintos casos, intentó explicar racionalmente el caso de Regan, pero al oír la voz de la niña pensó que ella no era quien vio la habitación. Carras decidió hacer alguna prueba para ver si realmente estaba poseída. Le echaría agua del grifo y le diría que es bendita por si reaccionaba. Entró a la habitación, Carras, el hedor insoportable, la niña soltaba diarrea a tope. Le pidió a Chris una grabadora. Ella estaba tensa. Quizás la niña decía algo de la muerte de Burke. Así que se pone a grabar. La niña empieza a decir, a desvariar. Decía que era una familia de demonios. Dialoga. Le pregunta quién es, pero la niña da vueltas a la conversación. En esto que la rocía con agua, que dice que es bendita, y la niña empieza a quemarse. Entonces Carras considera que es su gestión, que la niña no está poseída, porque si realmente era el demonio, sabría que no está bendecida esa agua, por lo tanto que es agua del grifo. Pero por otro lado, también puede jugar con las mentiras, puede jugar sabiendo lo que intenta Carras. Carras sale de la habitación con la grabadora. Había notado 2 personalidades. Una habla con acento inglés y, según le dice Chris, era Burke. La niña mencionó a la hija de Carr y resulta que sí tenían una hija que era drogadicta. Chris no sabía nada. Willie había dicho que la niña había muerto, pero seguía viva y Carr fue a visitarla y darle dinero la misma noche que Burke muere. Se encontró al detective y por total el detective se dio cuenta de toda la verdad del caso de Carr y su hija. Carras sigue investigando. Pensaba que necesitaba ayuda psiquiátrica, así que se lo dijo a Chris, pero ella lloraba. Chris gritó que la niña tendría sentimiento de culpabilidad porque había matado a Burke. Dicen que la niña se lo había contado todo. Carras buscaba pruebas sin parar para ver si convencía al obispo de que podía ser una posesión. Al llegar más tarde de nuevo a casa de Chris, la niña empezó a hablar en alemán, luego en latín. Carras le preguntó dónde estaba Burke, todo esto en latín. Muerto con la cabeza retorcida. Lo mató Regan, dice la niña.
Ella dijo que el latín lo había leído en la mente de Carras. Carras llega de nuevo a casa de la niña, tras un tiempo fuera, y lo llama Shannon. Hace mucho frío en la habitación. En el pecho, la niña tiene escrito que la ayuden, con letra de la propia niña. Carras pide permiso para hacer el exorcismo. Se lo dan, pero él está como ayudante. Llamarán a alguien más versado. Lancaster, Merry, el padre Merry. Y el padre Merry llega a la casa. Así que os voy a leer la página 302, porque si habéis visto la película, esto lo tendréis también, como decía antes, grabado en la retina. Se apeó del taxi un hombre alto, ya entrado en años. Vestía impermeable y sombrero negro y llevaba en la mano una desvencijada maleta. Pagó al conductor, volvióse y permaneció inmóvil, con la mirada fija en la casa. El taxi se alejó y desapareció por la esquina de la calle 36. Kindermark partió rápidamente detrás de él para seguirlo. Al doblar la esquina vio que el hombre de edad seguía parado bajo la luz de la lámpara de la calle, en medio de la neblina, como un melancólico viajero congelado en el tiempo. El detective hizo señales luminosas al taxi. El padre Merry llega a la casa donde está la niña poseída. El padre Merry era famoso, tenía libros publicados, había hecho exorcismos en África, que casi lo había matado, y es el que estaba en Irak de arqueólogo. Él sabía lo que pasaba. Merrin llega a la casa, habla con Cleese y él quería hablar con la niña, y en ese instante ella grita el nombre de Merry, empieza a gritar Merry, Merry. Merry entra a la habitación y cierra la puerta. Luego sale y le dice a Carras que debían empezar cuanto antes el exorcismo. Merry le dice a Carras que no debe escuchar al demonio, porque mentirá, mezclará verdades con mentiras, cualquier cosa para atacarlos psicológicamente. Durante el exorcismo no para Regan de gritar obscenidades y de vomitar. Pasa algo de tiempo, el detective habla con Carras y le da a entender que sabe que la niña mató a Burke. Cuando Carras vuelve a casa, ve a Merry muerto. Carras gritó a la niña, ¿por qué no lo cogía él? Más tarde, no sabemos cómo, Carras yacía en la calle. Parecía haberse tirado por la ventana. La niña volvió en sí, llamó a la madre y supuestamente ya estaba curada. Carras muere. No sabemos cómo es posible que Carras se hubiera tirado de la ventana. No se sabe, no tenemos esa información. Podemos deducir que a lo mejor lo poseyó a él y ese tiró, no lo sabemos realmente. No se queda claro. Tenemos un epílogo porque pasan 6 semanas desde que fallecieron los sacerdotes. ¿Y cómo os parecía? Pues aquí se habla un poco de que dejan la casa tanto la madre como la hija, y supuestamente la hija ya estaba bien. Y como decía, pues no sabemos lo que realmente le había pasado a Carras. Y con esto finalizo el que por ahora es la novela más terrorífica que he leído hasta el momento, y El exorcista de William Peter Blatty. O sea, bastante potente. Os la recomiendo si os gusta, solo si os gusta el terror. Con esto termino el vídeo. Si te gustó este vídeo, por favor, dejadme un like, repartid vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares, y suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya. Os espero en el próximo vídeo.